y bien delicado. Llegó la señora Maribel Guardia a México de Costa Rica. Estaba en Costa Rica con su marido. Llegó sin el marido. El marido es el que está señalado de varias cosas y es el abogado y estaba con ella. La dejó sola frente a los medios de comunicación una mujer de 65 años. Yo creo que debió haberla acompañado y asesorado en persona. Yo creo. Y Maribel dijo cosas tan fuertes como temo por mi vida. Palabras directas de Maribel ante la situación legal que enfrenta. ¿Qué opina de lo que dijo Lozano Gracia de primera mano de un supuesto testamento apócrifo de su hijo? ¿Y a quién señala como responsable si algo le pasa? Vean esto. Temo por mi vida, temo por mi seguridad. Si algo me pasa, responsabilizo a gente cercana a la mamá de mi nieto. Amenazas son las que ha recibido Maribel Guardia. Esto lo dijo a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México proveniente de Costa Rica, por lo que responsabilizó a personas cercanas de su nuera Imelda Tuñón en caso de que le suceda algo. Tengo miedo que se metan a mi casa, ya no tengo seguridad en mi casa. Todo el mundo sabe dónde vivo, se metieron a la fuerza, rompieron la puerta. Entonces ya la verdad tengo hasta miedo de estar en mi casa. Tengo miedo que me metan sustancias a mi casa, que entren de la última manera en que lo hicieron, porque ni siquiera se identificaron y se metieron. Tengo miedo, no sé, ya tengo miedo de todo. Pero sí, si algo me pasa, responsabilizo a gente cercana a la mamá de mi nieto. Y negó rotundamente que el testamento que existe de Julián Figueroa sea falso. Oye, pero es que ¿por qué va a ser falso? Digo, a mí no, yo hubiera creído si es falso si me deja a mí la mitad del rancho, o si lo hubiera dejado a Marco, o si se lo hubiera dejado a una hermana o a un tío, pero se lo dejó a su propio hijo, todo. Le dejó todo a su propio hijo. Julián estaba casado por bienes separados. Yo creo que a quien quería proteger era a su hijo. No creo que tenga ninguna prueba. A ver, si alguien falsificara un testamento, se pondría como heredero, me hubiera puesto a mí o a alguien, pero el heredero de mi hijo es su propio hijo. O sea, Imelda está peleando contra su propio hijo. Maribel desmintió que haya existido una mala relación entre su esposo, Marco Chacón, y su hijo, Julián Figueroa. Ay, por favor, Marco y Julián se amaban. O sea, créanme lo que si tuvieron una relación linda fue la que tuvieron Marco y Julián. Julián y Marco tenían, no sé, como almas gemelas. Se llevaban súper bien, no solamente porque lo crió, porque lo tuvo desde los 2 años, sino porque aparte eran sumamente afines. Marco lo que hizo toda la vida fue proteger a Julián. Y así respondió al preguntarle si es verdad que su esposo Marco tuvo algo que ver sentimentalmente con Imelda Tuñón. Yo nunca la había oído, me parece una falta de respeto para los dos y para mi hijo. Eso es totalmente falso. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Híjoles, el tema es complicado de por sí, y si a la señora Maribel Guardia la están amenazando y ella culpa al papá de o a un pariente de Imelda, yo creo que es el papá, que es, entiendo. ¿Tú crees que es el papá? Sí, yo digo, a quien sí, porque culpa, yo no escuché que dijera. a quien culpa, yo creo que es el papá, dice a un pariente de a gente cercana de Imelda. Sí. Es lo que dice. Lo que pasa es que también, por ejemplo, yo me pongo a pensar y podría irme a las personas que iban y le dejaban cosas a Maribel, que saben dónde vive. O sea, puede cuando habla de personas cercanas, eso es lo que a mí me viene a la mente, porque pues gente que sabe dónde vive, es gente que iba de madrugada a su casa. O sea, yo pensaba en ellos, por ejemplo. Ok, ahora debería de denunciar, porque si están amenazándola de muerte, saben dónde vive, y esto aún dice a uno, es que ya tiraron la puerta de mi casa, esas fueron las autoridades. Entonces debería de inconformarse con las autoridades que tiraron la puerta de su casa y contra quien resulte responsable y que se investigue, ¿no? Ahora, vi toda la entrevista, vi todas estas declaraciones que dio Maribel, y al final sí dice que Imelda le envió un mensaje bastante amenazante. ¿Eso va más adelante? Eso va más adelante, pero fíjate que ahorita que decías lo de Marco, yo creo que más bien Maribel sabe responder. Maribel lleva toda su vida enfrente de las cámaras, entonces yo creo que más bien ella fue la que quiso
hablar al respecto que exponer a Marco, que no está tan acostumbrado pero a los... Marco es el abogado. Sí, él tendrá que hacer una conferencia y explicar mucho. Yo sí creo, Gustavo Adolfo Infante, yo creo, y tomo la responsabilidad de mis palabras, que la mano que mece la cuna en todo este asunto es Marco Chacón. El que ha llamado a la gente, a los testigos, el que les ha dicho qué decir, yo creo que es Marco Chacón. Y yo creo que el que inventó todo, el que hizo todo esto es Marco Chacón. Y les voy a decir por qué, dice la señora Maribel Guardia. Es que, a ver, el testamento se lo deja todo al niño, sí, nada más que con la salvedad de que el albacea es Marco Chacón. Al sacar a Marco Chacón de la ecuación, yo creo que se puede hacer una investigación, una auditoría de cómo está la cosa, y siendo él el albacea, pues no lo pueden sacar. Yo creo que esto va a dar mucho de qué hablar todavía, y yo creo que Marco Chacón, en mi particular punto de vista, debió haber estado en el aeropuerto y no dejar a su esposa sola frente a todos los medios de comunicación. Y preguntas, porque Maribel llegó el momento que decía, es que yo no soy abogada, eso que lo digan los abogados, eso yo no soy abogada, que lo digan los abogados. Y si el marido es abogado y es el que hizo todo este tinglado, ¿por qué no estaba el marido ahí? Yo te invito a que hagamos una entrevista, Marco Chacón, y que digas tu verdad, porque no tienes nada que ocultar. Sí, yo creo que hay muchas cosas que se tienen que aclarar, pero por ejemplo, o sea, uno escucha cada parte y entonces empieza a cuestionarse cosas. Y algo que dice Maribel es correcto. El heredero universal es José Julián, es el niño. Al momento de tú dejar una albacea, esa persona no es que decida por sí mismo qué va a hacer. Hay un juez y están las autoridades que son los encargados de revisar que el albacea utilice de manera correcta esos bienes. O sea, por ejemplo, que se pague la escuela, que pague la... ¿no? Entonces, no es... O sea, también uno diría, bueno, no es como que va a ser China libre y va a usar el dinero como se le antoje. Tienes a las autoridades encima de ti, sobre todo porque estamos hablando de un menor, para ver qué vas a hacer con el dinero. Entonces, ahí podría darle el punto a Maribel de no me lo está dejando a mí. Claro. No estamos peleando un dinero solo para mí, es simplemente la albacea y es el juez el que tiene que estar pendiente de qué es lo que haces con ese dinero. Entonces hay situaciones muy, muy complicadas, pero Imelda también habla y responde a los rumores de este supuesto romance con Marco Chacón y además revela si cree que Maribel Guardia podría estar manipulada. Imelda Garza Tuñón hace frente a los rumores que apuntaron a que presuntamente tuvo un romance con Marco Chacón, esposo de su ex suegra, la actriz Maribel Guardia. ¿Qué le atribuyes este rumor? Porque ha sido constante, de cierta manera. Bueno, a que estamos ahorita en una ola de rumores, me han salido rumores de todo tipo, entonces, híjole, no me voy a poner a desmentir cada uno de ellos, pero pues sí les puedo decir que de verdad no. Yo sé que es la contraparte ahorita y que hay muchos problemas de por medio, pero sí hay que reconocerle algo, es que siempre ha sido muy respetuoso conmigo y que jamás pasamos ninguna raya extraña, el respeto a su esposa en ese aspecto y pues le estoy agradecida en esa parte. Imelda expresa su opinión respecto a quienes consideran que Maribel Guardia pudo ser manipulada por Marco Chacón para influenciar mediática y legalmente en contra de ella. No lo sé, no te puedo decir algo así porque es muy grave. Eso yo creo que ya queda en la mente de cada quien si eso no es manipulada. Y una persona manipulada tampoco te va a reconocer jamás que está siendo manipulada, al contrario, lo va a negar. Entonces, pues no tiene caso que lo diga. También reaccionó a las declaraciones de José Manuel Figueroa, quien se mostró imparcial en el pleito entre Maribel y ella. Estoy muy agradecida con él de que sea imparcial porque sí, él está relacionado a las dos partes y también me parece pues muy veraz su opinión sobre que no se deben de meter terceros en esto que está sucediendo porque digo, yo mis testigos los tengo en papel, o sea, los míos los tengo en lo legal. Yo no los tengo dando entrevistas aquí en China, ¿verdad? Ni al perro del vecino. Finalmente puntualizó sobre el proceso de la prueba de cabello con la que comprobó que no es adicta ante especulaciones de irregularidades en la prueba. Lo de la prueba del cabello,
Mira, aquí en México no la hacen, entonces tuve que ir a unos laboratorios que están por allá por satélite, que sí mandan esa prueba de cabello a Estados Unidos. Y pues sí me da mucho gusto que ya tenga esas pruebas porque eran las más contundentes, las más necesarias y las que estaba pidiendo la gente. Entonces ya, si quieren decir que es falso, que si no es mi pelo, que si no es el laboratorio, que si es de no sé dónde, o sea, que digan lo que quieran, yo ya lo tengo y lo tengo peritado por un perito médico. La cadena de custodia fue cuidada. Esto no lo analicé yo en mi casa en un laboratorio, o sea, se mandó a un laboratorio, se ve que me cortan el pelo, que se mete al sobre, que lo mandan a Estados Unidos, o sea, ya no hay para atrás. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. No, pero es una prueba que no va en el expediente, o sea, es una prueba que hoy por hoy no tiene validez, o sea, simplemente es, digamos, para su imagen pública, porque hoy por hoy no tiene validez ante el proceso que se está llevando. Por otro lado, José Manuel Figueroa también dijo que dudaba que Marco Chacón hubiera golpeado a Julián, porque a él le consta la relación que tenían, que es muy similar a las declaraciones que dio Maribel Guardia. Y por otro lado, yo me pregunto, porque eso es lo que nos toca a nosotros, cuestionar todo lo que están haciendo público. Si Imelda fue testigo presencial, como ella lo dice, de la golpiza o supuesta golpiza de Marco Chacón a Julián, ¿qué hacía viviendo todavía con ellos y su hijo ahí? Hay cosas que no entiendo. O sea, si tú viste que Marco Chacón tiró al piso a tu marido, al papá de tu hijo, y ya no estando él, ¿sigues viviendo ahí con tu hijo de 6 años, 7 años? Son cosas que entonces a mí ya no me cuadra las declaraciones que están dando, porque hablar es sencillo. Ella incluso dice que es porque ella lo vio, pero no tiene las pruebas, que entonces ya no puede ahondar en eso. O sea, sí hay cosas que hay que cuestionarse sobre lo que están diciendo, porque yo no me veo viviendo en la misma casa después de que mi marido muere con la persona que sería capaz de hacer eso. Yo creo que hay muchas cuestiones que los tribunales tienen que tomar decisiones, que tienen que presentar pruebas y que hay mucha gente involucrada y gente involucrada, en mi punto de vista, hasta de más. En este caso, vamos a ver qué es lo que pasa. De las acusaciones que afirman de que Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, llegó a golpear a su hermano Julián Figueroa, esto dijo. Yo sé que Marco es una persona que siempre buscó por el bien de Julián. Sé que Maribel también y sé que Imelda también, ¿no? Están diciendo que Marco golpeó a tu hermano, ¿tú lo crees capaz? Bueno, ya esas preguntas ya vienen de más. Les mando un beso, Dios me los bendiga. Gracias. De la sucesión intestamentaria por los bienes de su padre, Iván Sebastián, ya no quiso hablar. ¿La sucesión sigue igual, José Manuel? Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Por un lado, veo a un José Manuel centrado, conciliador, también diciendo no se vale, hablando de las hermanas, que fueron las que salieron, dice, ¿para qué se meten, no? O sea, lo que buscan es cámara, pues no se vale. Está hablando de las 2 hermanas, ¿fueron 2 hermanas o una la que se metió? Fueron hermanas, fueron amigas, fue muchísima gente. Pero hablando de la familia. Pues es que como no las menciona directamente, yo no me atrevería a decir que se refería específicamente a ellas, porque además en esta situación pues han declarado muchísimas personas. Entonces, pues no sé, o sea, yo no podría saber exactamente a quién se refería, pero creo que tiene razón, este es un tema de 2. Yo ayer le pregunté, y cuando hablas de familiares y hermanas, ¿te refieres a tus hermanas? Me refiero a quien sea que se haya metido. Sí, entonces él lo deja, digamos, a especulación. Entonces ahí está, pero sorprende también lo que dice de Marco. Que Marco, sí, a él lo que vio es que siempre trató bien a Julián. Sí. Y justamente en este tema, pues Imelda asegura que ella presenció esta supuesta golpiza, pero no tiene cómo probarlo. Imelda Garza Tuñón reacciona a las declaraciones de Marco Chacón sobre el supuesto testamento de Julián Figueroa, luego de que el esposo de Maribel Guardia presuntamente sugiriera que es como si la actriz peleara el dinero a su propio hijo. Aquí la cosa es que hay una firma falsificada y hay que ver quién fue quien la puso ahí y por qué, cuál es el motivo.
Yo sé las personas que están dentro de esa carpeta de la asociación, yo sé qué nombres están firmando ahí. Entonces, alguno de ellos metió un testamento después de que la asociación de testamentos de todo México dijo que no existían 2 veces. Sí está muy raro que haya aparecido uno y que tenga una firma que no coincide con la de Julián. La actriz se pronuncia sobre qué tanta confianza le tuvo a Marco Chacón tras la muerte de Julián Figueroa y los temas respecto a una herencia. ¿Confiaba ciegamente en Marco? O sea, ¿cuándo pasó todo eso? Mira, yo confiaba en Maribel porque Maribel no es una mala persona. Yo creo que a veces se deja mucho llevar por muchas cosas. Pero ella siempre dijo que él era un hombre bueno y que ella confiaba en él, entonces pues yo confié en él. Y comenta si en alguna ocasión presenció la supuesta violencia física que Marco Chacón ejerció contra Julián Figueroa. Sí fui testigo, pero tampoco quiero hablar de ese tema porque tampoco tengo manera de probarlo. Entonces simplemente sería como todo lo que ha hecho un periodista que anda por ahí, que pone de sus testigos que son de dimes y diretes, y eso la verdad es que no tiene ningún peso. No tiene ningún peso legal y pues al final del día yo no voy a hablar de algo que no puedo comprobar. Se solucionó en su momento, me imagino, ¿no? Sí, se solucionó en su momento. Respondió si ante el complejo panorama con Maribel Guardia, replantearía la posibilidad de que su hijo José Julián conviva con su abuela. Mira, va a ser una situación difícil entre las familias. Marco no es abuelo de José Julián. Va a ser una situación difícil entre las familias y yo creo que se tiene que llegar a un acuerdo. Yo no les puedo decir cuándo, no les puedo decir nada más porque pues no son mis abogados. Al final del día yo estoy poniendo toda mi confianza en ellos, en sus manos y en las manos de mi papá. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. No te puedes quejar, Imelda, de algo que tú por misma estás haciendo. Te quejas de un periodista que no comprueba nada, pero tú estás hablando de una golpiza que no puedes comprobar. Y el que acusa tiene que probar. Y son acusaciones que se me hacen bastante graves, que si tú lo presenciaste, ok. Pero ¿para qué decirlo públicamente si no tienes cómo comprobarlo? Es ahí en donde se empieza a hacer esta maraña, que entonces, ¿cómo poderle dar validez a algo que no tienes cómo comprobarlo, pero que tú lo dices, pero que estuviste viviendo ahí? ¿Me explico? O sea, hay demasiada situación involucrada aquí y yo sí quiero ser clarísima. Yo no estoy del lado de uno ni de otro. A mí lo que me preocupa mucho es que se les está olvidando que hay un niño y que todo apunta a que el pleito es por dinero. Entonces, aguas ahí, hay que tener cuidado. No te puedes quejar de algo que tú misma estás haciendo al hablar tan a la ligera de una supuesta golpiza. Ahora, hay muchos juicios que se dirimen a través de los testimoniales de las personas sin tener videos, sin tener pruebas, qué fue lo que pasó. Esto fue tal señor, es un narcotraficante, tal persona mató a alguien. Entonces creo que, y siendo ella, en mi punto de vista, la viuda, tiene un peso importante y específico, y no es igual que el testimonio de ella que el de Olivia Collins, que ni vivía con ellos y nomás está ahí de metiche. No, totalmente de acuerdo. O sea, a ver, esta es una situación de Maribel, de Marco, de José Julián, de Imelda, ¿no? Pero cuando se te ha atacado, supuestamente, tú dices, con mentiras, atacas con algo que no puedes probar, con una persona con la que estuviste viviendo 2 años. No, ahí es donde digo, tengan cuidado, váyanse a lo legal, váyanse a lo que puedan comprobar, porque justo se acaba de quejar de declaraciones de dimes y diretes y de cosas que no le pueden comprobar, y después cae ella lo mismo de, sí lo presencié, pero no lo puedo probar. Entonces ahí es donde me explota la cabeza con ahora, cuestionamientos. Lo que pasa es que de repente y mágicamente un periodista que ni siquiera vive en México entrevista a la nana que habla pestes de ella, a una amiga que ella no reconoce como una amiga, dice, es que yo tengo 4 años que no la veo. Entonces, a un amigo, al mejor amigo de José Julián, que murió hace 2 años, que sabe que el papá de Imelda está ahí. Entonces, es decir, yo lo veo desde afuera y creo que alguien, y en mi punto de vista se llama Marco Chacón, fue el que le dio el teléfono, el contacto, la dirección a un periodista para que se lleva las exclusivas, pues nomás para fastidiar a esta chava y para darle la torre de su imagen. Punto de vista
mío. Que personal. solo para aclarar y para ser justos, aquí se ha cuestionado a Nayibe, por ejemplo, de hablas y hablas y hablas y no muestras una sola prueba. Sales a hablar con testigos que son persona 1, persona 2, pero no dice los nombres. Ya después dijo el nombre de uno. Nunca se le había visto, incluso yo lo dije, así no vas a tener una carrera, definitivamente. Claro que se ha cuestionado y eso es lo que nos toca. Nosotros, o por lo menos yo, no estoy ni del lado de Maribel ni del lado de Imelda. Claro. Pienso en que hay un niño, pienso en las contradicciones que han dicho y ojalá las autoridades puedan tomar la mejor decisión. Claro. Digo, y también yo tengo elementos para decirles que Marco Chacón es el que daba los elementos y daba las cosas para joder a esta chava. A mí me mandó el acta en contra de ella, a mí.